¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de este podcast en donde hablamos de arte con diferentes artistas en diferentes puntos del país. Pues gracias por estar con nosotros y pues en esta ocasión nos encontramos en Comalapa, Chimaltenango y precisamente con grandes artistas. Como en esta ocasión tenemos a Elder Tubín, que también se ha destacado en diferentes ámbitos de la música, específicamente en la música, en diferentes ramas, pero pues a continuación pues vamos a platicar con él y sobre lo que hace. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alex. Pues me encuentro muy feliz de acompañarte y muy honrado de que me tengas acá también, de hacerme parte de tu proyecto. Y pues claro, como lo has mencionado, me dedico prácticamente a la música, específicamente al saxofón, que ha sido mi instrumento ideal, el que me ha robado el corazón en todos estos años. Pues sí, pues qué gusto tenerte en este espacio. Ya había escuchado tu trabajo en ciertos espacios, entonces pues qué admirable de entrada, pues la verdad. Felicidades y pues a seguir haciendo música. Yo creo que también la música creo que también es uno de lo que juega muchas veces con el sentimiento de uno. A veces te da felicidad o tristeza, dependiendo del estado emocional en que te encuentras. Yo creo que uno interpreta la música a su manera, considero yo, pero pues qué bueno tenerte en ese espacio. Pues contanos cómo inicias en esto de la música, cómo empieza la carrera artística de Elder. Claro, pues fíjate que ahí sí que hay varias ideas y varias teorías que pueden manejar las personas, ¿verdad? Algunos pueden decirte que puede ser por herencia, ¿verdad? Algunos tienen esa creencia de que por herencia puedes ser músico, ya que tu abuelo, que tus papás, que tus tíos hayan sido músicos, pues definitivamente te pueden transmitir el talento a través de los genes. Existe esa teoría, ¿verdad? Algunos otros también, pues yo considero que pudo haber sido curiosidad propia, ya que no tengo ningún familiar músico cercano. Eso es algo realmente curioso y algo que puedo mencionarte. Desde un principio yo he tenido esa inclinación hacia la música. En cualquier lado donde estaba me llamaba la atención, como cualquier habilidad nata del ser humano, ¿verdad? Que siempre nos sentimos atraídos hacia un ritmo, vivimos a través de un ritmo, ¿verdad? Entonces yo siento que desde mis primeros contactos con la música, pues claramente fueron dentro de la iglesia, ¿verdad? Al momento que mis papás me llevaban a la iglesia, pues siempre hay una parte, o sea, la música se utiliza mucho para conectarte espiritualmente, ¿verdad? En todas las religiones creo yo que utilizan la música. Exacto. Entonces, en esa parte musical de la religión en la que yo participaba, pues prácticamente me sentía muy atraído hacia esa parte. Y de hecho fue ahí también donde integré el primer grupo musical, a la hora de que convocaron a niños para un proyecto de un coro infantil, ¿verdad? Entonces yo sentí esa emoción y esa iniciativa en decirle a mis papás, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Y yo quiero, porque yo me sentía como que, ¿cómo te puedo explicar? Me sentía atraído, me sentía confortado por la música, ¿verdad? Entonces yo siempre me había llamado también la atención estar como en los escenarios, de que la gente pues te aprecie o que aprecie lo que haces arriba, ¿verdad? Igual dentro de mis estudios, yo recuerdo que dentro de la primaria, y quienes hayan estado conmigo en la primaria lo van a recordar, a la hora que te decían, por ejemplo, miren, en el aniversario del colegio, pues vamos a tener un concurso de fonomímicas. Entonces, yo ahí andaba peleando por ser el primero al que los cojan, o ponete que había el artista principal, el que cantaba, entonces uno quería ser ese artista, ¿verdad? Porque ponete que antes, o sea, no se trabajaba la música directamente en los colegios, ¿verdad? Sino que eran las famosas fonomímicas, no sé si te recordarás también, o si lo hacían allá por tu área, en donde solamente ponen la pista de una canción famosa, la que más esté sonando, y todos ahí bailando, haciendo las mímicas de la canción, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho participar en ese rollo, ¿verdad? Al contrario, podrían haber, por ejemplo, ¿qué te decía yo? No sé cuál de los dos equipos te hayas involucrado vos, o en los que te gustaba participar en ese rollo. O bien en los que decían, no, ojalá que no me escojan. Porque cierto, también había ese grupo donde decían, no, yo no quiero ser. Y la maestra, como que también había esa parte pedagógica, hasta que uno después lo entiende, ¿verdad? Donde el niño tímido o el niño introvertido es al que
hay que animarlo para participar en esas cosas, ¿verdad? O los que no quieren participar son los que lo jalan y los que uno quiere. Y uno que se moría de las ganas de participar muchas veces decía, no, ese ya participó un montón, ¿verdad? O el maestro trataba de trabajar esas destrezas en otros niños, ¿verdad? Entonces ahí sí, igual para quienes nos estén escuchando, pues a qué grupo pertenecían, ¿verdad? A los introvertidos, a los extrovertidos que querían acaparar todo el escenario en el concurso y por supuesto llevarte algún premio, ¿verdad? Al final pues le daban el premio a uno y a mí me gustaba mucho y me motivaba mucho participar en ese rollo. Yo siento que todas esas pequeñas cosas, tal vez no con una formalidad o con un estudio académico, pero sí me involucraba mucho en esas cuestiones artísticas, ¿verdad? Entonces, poquito a poco, pues, ya fui formalizando. Tuve la dicha de encontrarme con muy, muy buenas personas que también, o sea, yo las admiraba porque desde pequeñitos ellos tocaban en marimbas, ellos participaban con sus abuelos, con sus papás, en el campo de la música. Y entonces uno dice, a la gran, yo también quiero. O sea, ya dejaron a un lado eso de cantar en grupo en un coro, dejar a un lado las mímicas que te mencionaba, entonces ya como que se partícipe realmente de la música, porque hasta ese momento no había tenido un contacto directo en decirte, bueno, ahora agarra tal instrumento y vas a presentarte, ¿verdad? Entonces ahí me fui dando cuenta poco a poco te puedo decir desde pequeño, aunque no tuve, lamento mucho, la verdad lamento un montón. Si yo tengo algo que me castigo a mí mismo o que me reprocho a mí mismo es no haber estudiado música formalmente desde pequeño, ¿verdad? Ya, como te decía, fui conociendo a esas personas ya por ahí cuando ya estaban básicos. Entonces yo miraba que habían personas de mi edad que ya tocaban, que ya se presentaban con su instrumento. Y entonces me dañó esa espinita de decir, bueno, yo también lo quiero hacer. Y hasta ahí empecé a tener los primeros contactos formalmente con la música. En donde participé en la famosa escuelita, le llamamos con cariño, ¿verdad? En Rafael Álvarez Ovalle, Escuela Elemental de Música de acá de Comalapa. En donde yo a escondidas decía, bueno, voy a hacer un trabajo con mis compañeros, pero realmente me inscribí a la escuela de música como oyente. Fue como oyente porque prácticamente fue como, ¿qué te decía yo? Fue como en marzo, o sea, ponete que yo entré a la escuela de básicos y empecé a conocer a compañeros y entonces averigüé en dónde habían aprendido o cómo es que ellos aprendieron. Y me dijeron, es que nosotros estudiamos en la escuelita allá. Y ahí fue donde dije, no, yo también quiero ir, ¿verdad? Entonces ahí sí que como oyente entré y bajo aguas de mis papás también, de decirles, voy a hacer una tarea. En vez de irme a las maquinitas o algo así, me iba a estudiar música escondida, ¿verdad? No, pero sí, la verdad sí son... Y además en ese tiempo de nosotros aún todavía estaba muy de eso, de como que era muy complicado, digamos, meterse en este mundo que ahorita siento que es más fácil para los que crecieron a partir del 2005, digamos, en ese sentido. Ajá, sí, yo creo que ya, nuevo milenio. Ajá, ya los nuevos, yo creo que a ellos les facilita porque ya se van rompiendo paradigmas. Entonces, a diferencia, digamos, de los de... Todavía somos parte de la gente de los 90, entonces... 90. Todavía era muy, muy complicado. Te decían de que, bueno, ahorita, como te decía, ahorita ya, pues... creo yo que hay todavía más apoyo, digamos, hacia... Si ven un niño ahí tocando algo, entonces con gusto lo apoyan. Pero anteriormente era de que, no, o sea, ¿cómo vas a estar eso? Estudia esto. Lo que estaba de moda, maestro, mecánico, electrónica. Y tocaste un punto muy, muy importante en comparar las generaciones. Ahí sí que nosotros todavía nos incluimos en el milenio pasado. Y pues prácticamente eso era. O sea, los papás no miraban así como que... O ponete que en tus tiempos libres no era para que estudiaras clases extras. Era para que ayudaras en la casa, que te pudieran hacer quizás el trabajo de tu papá, ayudar en el trabajo de tu papá. No era tanto así como que, mira, ándate en tal curso, anda a aprender pintura, anda a aprender música. Eso es una cuestión que ha cambiado bastante. Y ponete que también nuestros papás, o sea, son de una generación muy distinta a los que ahora son padres, ponete.
Quizás los que ahora son padres, pues quizás ya tengan casi nuestra edad, ¿verdad? Entonces ya van con esa mentalidad. Y sí, sucede mucho. E incluso sucede que el papá, no, yo quiero que mi hijo sea músico. Sí, porque bien decías de que la generación de ellos, o sea, no es porque ellos sean malos o fueron malos con sino nosotros, que así fue. sino que así fue. Entonces, al igual que ahorita, digamos en nuestro caso, pues quisiéramos tener hijos que se dedican al arte o a cuestiones así, o que... Pero al final de cuentas yo creo que no sé qué es lo que va a surgir después, porque digo yo que vienen otras cosas después. Entonces siento que sí, fue un tanto complicado, digamos, en ese sentido. Y yo he escuchado también casos así de diferentes amigos que son artistas, que muchas veces cuando empezaron a practicar la música, un amigo que tengo, él me decía... dice que él que cuando estaba en el básico igual decía que iba a hacer tareas, pero en ese momento su papá sí era músico, pero era para una iglesia evangélica. Entonces entonces él decía que quería armar una banda de rock. Entonces lo que él hacía era Se alejaba mucho a la idea que tenía su papá de hacer música. Una parte sí, pero muchas veces dice, bueno, él me cuenta que muchas veces a escondidas cuando su papá no estaba, sacaba los instrumentos de su papá y iban en el bosque, en milpa con sus amigos a tirar o empezar a ensayar y armar como que un medio grupo. Entonces yo creo que son momentos que sí... es esa anécdota, o sea, en su momento sí fue una adrenalina como que sacar a escondidas algunos instrumentos y de repente te cachan. De que te cacharan. Entonces yo creo que también por adrenalina, digamos, en ese sentido, yo creo que al final esa anécdota, yo creo que también de eso se trata al final las cosas y uno recuerda desde cómo empieza y son cosas también que es muy bueno recordar como para inspirar, creo yo, a más gente, incluso a niños o los de esta generación. Exacto. No, imagínate, y lo que yo te decía, que yo a veces me reprocho eso de no haber estudiado música mucho más temprano, mucho más formal. E imagínate, he escuchado un montón que ahora, tal vez de nuestra edad, y dirían... Y a veces me dicen, la gran es que yo también quise estudiar música o yo también quise ser músico, ¿verdad? Yo también quise. Yo también quise, pero no tuve el apoyo, ¿verdad? Y entonces así como que yo me imagino que, o sea, todavía yo tuve suerte de sí haber luchado contra esa corriente, ¿verdad? De decir, bueno, esto es lo que quiero y voy a esforzarme por convencerte primero a vos en tomar la decisión, que estás tomando la decisión correcta, y segundo, convencer a tus papás, ¿verdad? Porque ellos quizás cuando te tuvieron idealizaban un futuro distinto, o su idea de éxito era distinta a la que uno va a forjar. E imagínate el golpe que fue para ellos al momento que les dije ya tomar una carrera, ¿verdad? O sea, estuvo bien en los básicos, bueno ya. Cuando fuiste chiquito participaste del coro, está bien, eso fue un extra. Cuando estabas en básico pues estudiaste algo, está bien, pero hasta ahí. Ahora escogiste una carrera seria. Sí, incluso yo creo que también es un poco tedioso esto porque cuando terminas el básico aún no tenés esa madurez de escoger qué es lo que quieres realmente, porque al final puede que te arrepientas de lo que escogiste. Entonces yo creo que uno también se tiraba al agua, digamos, en ese sentido. Hay dos opciones ahí. Al momento de escoger, cuando estás en tercero básico, escoger lo que tus papás quieren para vos o lo que uno quiere. Exacto. Pero hay una cosa muy fuerte que el que va a patrocinar la carrera no va a ser uno mismo, van a ser los papás. Van a ser los papás, entonces ellos tienen todo el derecho o decirte, aquí te conviene, si quieres, aquí puedo pagar, aquí te puedo ayudar. Y por más de que uno quisiera estudiar en el otro rollo, no se podía, ¿verdad? Pero yo tuve la confianza y la certeza de decirle a mis papás y gracias por la comprensión de ellos. Yo sé que lo hicieron quizás en ese momento a ciegas, confiaron en mí. Dijeron, bueno, es lo que querés y es lo que deseas, pues dale. Y les agradezco un montón a ellos por haber confiado
en esa decisión. Y yo me encargué de buscar en donde ponete yo de este primero, segundo, y los 3 años de básico para mí, yo quería que pasaran rápido, porque yo ya sabía dónde quería ir. Y es chistoso porque, o sea, uno de patojo, aquí en Comalapa, encerrado, sin viajar, ni siquiera a la cabecera departamental, ¿verdad? Y a la edad que tenía, no salía mucho, pero yo tenía la certeza de poder encontrar un lugar en donde me iba a profesionalizar. Y entonces un día de esos, mi papá, yo cuando estaba en primero básico, mi papá trabaja en un colegio, entonces él me llevó un libro de música de los que aprendía allá en la capital. De hecho, ese libro es de Ethel Marina Batres. Un saludo si llegara a escuchar este material. En el libro de ella, es el más bonito que pude haber encontrado para educación musical y se llama Viva la Música. Entonces en ese libro, déjame explicarte, viene una parte teórica, viene una parte de instrumental, de práctica instrumental, en donde prácticamente yo me hice y deshice con una flauta, ¿verdad? Que era lo que tenía acá en casa. Y venía una parte muy especial. Venía un test. O sea, nada que ver, en un libro de texto jamás vas a encontrar eso. Pero venía un test y venían como que preguntas vocacionales. Como el examen que haces en la U, ¿verdad? Entonces, y decía, ¿te gusta esto? Sí, sí. Y al final te decía, te invito a estudiar música. Y venía el directorio de todas las escuelas de música en Guatemala para profesionalizarte. Ponete ese libro, o sea, tenía que sí o sí llegar a mis manos. Y llegó. Entonces, desde ahí me llegó esa chispita como, a la gran, si existe una escuela en donde yo puedo estudiar música a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo me preocupé en averiguar cómo se hacía para entrar. Y sin darme cuenta, tenía varios que también tenían el mismo objetivo. Entonces nos fuimos reuniendo poco a poco esas personas que estábamos en el mismo establecimiento. Ponete, en el establecimiento estudiaban aproximadamente 350 alumnos, ¿verdad? Y entre esos habían otros que también tenían el mismo objetivo. Ponete eso muy curioso, ¿verdad? No sé cómo llamarles, si destino, casualidad, azares. No sabe uno cómo llamarle a esos pasos, ¿verdad? De que, o sea, como que van reconfortando tus decisiones, de decirte, sí, lo estás haciendo bien y dale, ¿verdad? Entonces yo, esa parte muy importante de mi vida, de haber encontrado ese libro, de que mi papá me lo haya dado, de que me lleven hacia mi siguiente paso, sin conocer, o sea, yo estaba encajonado en Comalapa, ¿verdad? Exacto. Como te decía, y ahí ya me mandaban a la ciudad capital. Y luché por conseguir la dirección, llegamos, averigüé cuándo eran los exámenes de admisión y todo el rollo, y hasta que se me dio. En el 2012 empecé a estudiar en esa escuela y han sido los mejores 4 años de mi vida. ¿Y qué año te graduaste después de meterte, de ir a la capital? ¿Y qué año terminaste Ay, Dios. Carrera? Ok, llegué a la capital en el 2012. La carrera es de 4 años, ¿no? O fue de 4 años. En el 2015 me recibí, pero en esos 4 años, como te digo, o sea, te vas encontrando poco a poco. Me hago esta imagen de haber empezado solo, encontrar el apoyo de tus papás, luego el de algunas personas que te van a seguir acompañando a ese proceso. Fuimos 3 de acá de Comalapa en ese entonces. En el 2002 entramos 3 de Comalapa. Y esas 3 personas pues nos apoyamos y todo el rollo. Y dentro de la escuela encontré el mundo que siempre había buscado. O sea, así como salir de la oscuridad, salir de la caverna. Yo creo que es donde uno se siente pleno, o sea, es como, estás en donde debes estar, en donde quieres estar, te identificas con las personas, o sea, todos nos comprendíamos. Todos se comprendían, entonces yo creo que me imagino que fue una buena y hermosa experiencia. Sí, ahí como te digo, metafóricamente salí de la caverna de la que estaba encerrado y encontré el inicio del paraíso, del nuevo mundo, ¿verdad? Porque aparte de encontrar, ya te había dicho que había encontrado algunas personas a las que yo admiraba acá. Encontrarte a personas podría decirte, de casi todo el país. Y ahí un gran saludo a todos mis compañeros, mis amigos de la Escuela Elemental de Música. De la Escuela Normal de Música. Entonces encontré un mundo ahí, encontré personas mucho más talentosas, obviamente, ¿verdad?
O sea, era completamente un nuevo universo, donde encontré a personas admirables hasta el momento, que siguen luchando también, que siguen progresando. Y ahí te entra más la inspiración y decirte, bueno, ya te metiste a esto, ahora échale ganas, ¿verdad? Pues yo creo que lo más complicado de todo es dar el primer salto o tirarle o apostarle a esto. Y yo creo que cuando ya estás dentro del rollo es porque ya solo es de trabajarle, de seguir... y dedicarte a eso. Dedicarte prácticamente a esto y sobre todo pues dedicar todo el esfuerzo y hacerlo con pasión. Yo creo que también que es lo más importante. Y a partir de ese momento, ¿cómo es que surge? ¿Cuál es cuál fue tu boom, digamos, que te dio a conocer? ¿Cómo fue esa transición, digamos, de ser un estudiante o un aficionado a la música anteriormente desde la niñez, digamos, desde el básico? ¿Cómo fue ese boom de que ya te dieras a conocer, incluso terminar, medio me comentabas, con bandas tropicales o algo similar? ¿Cómo fue ese boom? A partir de la escuela, o sea, terminé la escuela y todo, entonces viene esa onda de decirte, bueno, y ahora saliste de la escuela, terminaste, y ahora te toca mantenerte y demostrar que sí puede ser algo sustentable. O sea, que la música te tiene que remunerar de alguna manera. Es cierto, es un arte. O sea, un arte primero se toma como alimento del alma y como espiritualidad, ¿verdad? Pero ya estamos, obviamente no es para nadie una sorpresa que estamos en una sociedad meramente capitalista, en donde tenés que generar para sobrevivir. Si no generas económicamente, o sea, también puedes llegar a frustrarte en otro sentido, ¿verdad? Obviamente la música va a ser algo que siempre me va a reconfortar, sea como sea mi situación, siempre voy a encontrar como el confort ahí dentro de la música, pero empieza el reto y tenés que ponerte a pensar qué vas a hacer para sobrevivir. Exacto. Entonces de ahí parto a participar en lo que fueran, invitaciones que fuera. Y también algo bien importante fue que encontré mi primer saxofón prestado, pero lo consideré mío. Me prestaron un saxofón en una banda latina de las que desfilan en 15 y todas las festividades cívicas. Entonces le eché bastantes ganas para participar, iba a todos los ensayos y todo, cumplía con todo lo que requerían en el grupo, ¿verdad? Porque me estaban remunerando de una gran manera. O sea, que te confieren un instrumento de ese precio y de esa calidad, pues, o sea, era mucho para alguien que comenzaba. Y con ese mismo instrumento empecé a atender todas las invitaciones. Que me invitaban acá, me invitaban para tocar una melodía, obviamente sin remuneración. O sea, era como que el famoso te vamos a dar a conocer. Sí. Venite, aquí te va a presentar a un cuate que tal vez te dé chance. Pero también hubieron personas muy, muy buenas que realmente confían en el trabajo a un novato. O sea, es algo que debo agradecer también. Que me hayan atendido como novato y decir, bueno, vas a ser parte de nuestro grupo y vas a empezar a trabajar con nosotros. Empecé a trabajar en un grupo de música tropical. Y entonces ahí como que le empecé a encontrar más amor a lo que yo hacía. Porque después de estar en la escuela esos 4 años, ahora empezar a viajar. Y la gran emoción, bueno, hay evento. Y aparte de que, o sea, ya ibas a trabajar, te remuneraban. O sea, conocías lugares que nunca te imaginaste de Guatemala, ¿verdad? A veces nosotros para hacer un viaje dentro de Guatemala, ir a Apana, ir a Izabal, ir a Cobán, pues necesita un plan, necesita gastos y todo el rollo, ¿verdad? Pero nosotros íbamos como que de parte del grupo, entonces me ayudó bastante a conocer mucho el país, ¿verdad? Y fue otra cosa a la que yo le agarré amor y viajar alrededor del país, ¿verdad? Conocer gente, conocer lugares,
ponete a estar de los lugares en los hoteles más lujosos, en las ferias más bonitas, en las actividades familiares de algunas personas que confiaban en nuestro trabajo. Pues eso fue algo bastante grato y algo que vino a reconfortar nuevamente o a fortalecer mi carrera, ¿verdad? Y decir, esto es lo que estaba buscando todo el tiempo. Y poco a poco fui trabajando en grupos, ¿verdad? Pero al final decidí dar este otro paso también de trabajar como solista, como saxofonista solista, que también fue algo que me fui encariñando de ese trabajo conforme iba viendo a grandes maestros, ¿verdad? Que yo los veía interpretar, ponete en una boda, en los 15 años de alguien, entonces le daba ese toque inigualable, ¿verdad? Ponerte un saxofonista y todo ese rollo. Era una música muy, muy especial y que también se ganó mi corazón. Entonces dije, bueno, ya tengo el instrumento, ya tengo los primeros conocimientos, ahora me toca trabajar en ello y trabajar en ese otro aspecto, ¿verdad? Ese otro aspecto artístico. Y también muchas gracias a las personas que confiaron en mis primeras presentaciones, ¿verdad? Obviamente. No creo que esté muy orgulloso yo de ese trabajo, de esas primeras presentaciones, en donde obviamente habían un montón de cosas, nervios, poca preparación y elementos, poca experiencia, ¿verdad? De cómo atender a las personas. Yo creo que esos puntos pues se va mejorando conforme a la experiencia y conforme a la ayuda de las personas que confían en tu trabajo. Y hasta el momento, gracias a Dios, o sea, post pandemia, luego de la pandemia ni hablar, ¿verdad? Fue un duro golpe para todos los artistas. Pero post pandemia he venido trabajando como solista. Me animé a crear una página de Facebook, me animé a empezar a grabar mis covers y todo eso. Entonces, fue algo que siempre le había tenido mucho miedo, porque yo siento que en una parte yo siempre... uno es muy crítico de su propio trabajo, no digamos. Entonces yo siempre decía, no, si yo me escucho mal, no me imagino cómo van a escuchar los demás, ¿verdad? Entonces siempre le tuve miedo como a eso, a qué me van a decir las personas que sí saben o que sí han tenido más experiencia que uno, ¿verdad? Y eso fue lo único bueno que considero yo que me dejó la pandemia, de animarme a tener ese tiempo de crear contenido y decir, bueno, voy a grabar. Me compré un equipo así muy amateur de grabación, una interfaz, un micrófono, la compu y un programa gratis. Exactamente. y la cámara del teléfono, ¿verdad? Entonces fue con eso que me empecé a animar y gracias a Dios pues las redes han sido una gran herramienta. O sea, ahorita tenemos globalizado el mundo a través de las redes sociales. Te informas más de una red social que de la radio o la televisión, ¿verdad? Hemos dado ese giro a la comunicación. Y pues gracias a ello, pues también han habido muchas personas que les ha agradado el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y que en el que me he empeñado en estos últimos años. Y también he tenido esa otra faceta de ya conocer personalmente a las personas que necesitan de nuestros servicios, porque antes iba a través del grupo, ¿verdad? O sea, el grupo me llevaba, yo no tenía el contacto con el cliente, yo no tenía el contacto con las personas de ningún tipo, pero ahora ya son las mismas personas que dicen y recuerdan tu nombre. Eso es un paso muy, muy grande, ¿verdad? Que ya no contratan al grupo tal, sino que contratan a Elder Tubín. Y también sería un gran paso ya Elder Tubín, el director de un grupo. Ah, ese sería otro sueño. yo creo que es un proyecto que también tenés o siempre trabajar de manera individual o solista. Pues ciertamente sería el anhelo de cada uno, ¿verdad? Pues sí, quizás ser reconocido como director de alguna agrupación, pero en lo personal yo siento que en el camino que ocupé ahora, el vender mi nombre, el vender mis servicios, pues yo siento que voy a trabajar más en eso. Pienso en trabajar y empeñarme en ser o en dejar en varias partes del país el nombre de Elder Tubín. Y es algo en lo que empecé a trabajar desde mediados de junio del año pasado. Entonces ya vengo como un año trabajando, vendiendo Elder Tubín, saxofonista. Y considero que ese es mi objetivo ahora. ¿Y qué tal cómo estuvo el recibimiento de parte de las personas en las redes sociales? Porque en muchos
caso suele pasar de que a veces la gente empieza a tirar hate y yo creo que también es algo como que a veces uno se decepciona, pero ¿qué tal tu caso? ¿Cómo estuvo el recibimiento por parte de la gente? Obviamente las primeras personas que empezás a tener en tu proyecto virtual pues van a ser tus amigos de Facebook, ¿verdad? Tus conocidos, tus familiares, obviamente, ¿verdad? Prácticamente tu círculo social. Exacto, tu círculo social, entonces obviamente te reciben con bien. Si las tenés como círculo social, no creo que alguien te tire una puñalada por la espalda. Hasta el momento no me he dado cuenta, ¿verdad? Pero sí fue muy bonito. Luego ya empecé a romper el círculo. De ese círculo social vinieron el amigo de mis amigos, el conocido de mi familiar. Entonces fue bien bonito. Haters, hasta el momento, creo que una vez, así como que un comentario, ¿verdad? Pero yo dije, la verdad, qué chilero, o sea, ya empecé a impactar en esa área también, ¿verdad? Yo creo que es una muy buena señal de decir, bueno, ya llegué más allá de las personas que me quieren o que me aprecian. Entonces ya estoy llegando a nuevo público. Y a través de ese nuevo público, pues, puede llegar uno nuevo, ¿verdad? Y yo considero que si le vemos un punto bueno a eso de que te den malos comentarios o que no les agrade tu trabajo, pienso que te obligan a cambiar, a tratar de convencerlos de que sí. O incluso también ayuda también como que a trabajar más en ti, como que a ser mejor y demostrar a esa persona de que sí se puede. Definitivamente, a eso es lo que voy, o sea, ese público, o sea, a la larga puede ir cambiando de idea, puede ir cambiando de parecer. Y yo siento que esa es una buena señal de que estás haciendo bien tu trabajo. O sea, de que hayan contrapropuestas y que te digan, o que te traten de jalar. Exacto. Quiere decir que sí vas para arriba. Bien. No, pues qué bueno, gracias por compartir. En este espacio, pues la verdad, el tiempo se nos hizo bastante corto. Definitivamente. Pues gracias por compartir y pues seguramente quizá en una próxima podemos abordar ciertas cuestiones que sí son muy complejas, digamos, hablando de la música. Tus redes sociales, cómo te vamos a encontrar y algún mensaje para las personas que seguramente pues van a ver este episodio. No, primero muchísimas gracias a vos por la invitación. Realmente fue un gusto haber estado acá. Realmente el tiempo no se sintió para nada. También muchísimas gracias a todas las personas que de alguna manera siguen mi trabajo y también nos invitan a formar parte de todos sus eventos especiales. Eso es algo que yo nunca termino de agradecer. Y gracias también por el apoyo en redes. O sea, un comentario, una reacción es muchísimo para alguien que tiene ese proyecto. Realmente te reconforta bastante y no me voy a cansar de agradecerle a todas esas personas. Mis redes sociales, en Facebook, que es en la que estamos mucho más activos, Elder Tubín, saxofonista. En Instagram, Elder Estuardo, ya con mi nombre personal, es un perfil muy personal. Y en WhatsApp, 4104-0048. Pues claro, y si no, pues también vamos a dejar el link de los contactos de él en la descripción, entonces para que puedan ir directamente y pues ver algo de lo que haces también. Entonces muy agradecido contigo y también agradecido con el espacio que nos diste también para escuchar y cómo fue todo el proceso de lo que eres ahorita. Entonces siento yo que de alguna manera puede apoyar a las futuras generaciones que en algún momento puedan ver este video. Si no, pues como he dicho, siempre les digo a diferentes artistas, al menos se queda como un registro de lo que uno es ahorita y volver a vernos en esta plataforma aquí a 20 años y pues el gran cambio que puede estar, incluso si la vida no lo permitiera, pues incluso se queda ahí plasmado para inspirar a más gente. Pues muchas gracias, gracias por compartir y pues nos despedimos desde San Juan Comalapa. Tierra de los artistas. Entonces, gracias por vernos, por escucharnos y pues saludos cordiales para todos y chao.